Shalom familia. Bueno, vamos a hacer el tercer video del estudio del libro de Gálatas. Habíamos ya arrancado con el verso 1 del primer capítulo de Gálatas, haciendo una introducción ahí al verso 1. Vamos a ver hoy el verso 2 y vamos a leer Gálatas 1, el verso 2, 3 y 4 y 5. Vamos a terminar esa primera partecita, que después ahí hay una división como de un título. Yo voy a ir leyendo. Mi Biblia es la Biblia de Estudio de las Américas, y vamos a ir también haciendo algunas correcciones cuando así lo amerite el texto, algunas correcciones de la traducción, ¿no? Bueno, dice Gálatas 1:2: y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia a vosotros y paz de Elohim nuestro Abba y del Señor Yehoshua Hamashiach, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Elohim y Abba, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ir sacando, como estábamos haciendo, como venimos haciendo, ir derivando algunos temas y dar definiciones. Ya habíamos visto en los primeros videos que hicimos de Gálatas, habíamos definido un poco qué es apóstol, también cuando dice en el verso 1: no de parte de hombre ni por medio de hombre alguno, sino por medio de Yehoshua Hamashiach. Vimos el nombre de Yehoshua, porque hablamos nosotros con el nombre del Mesías Jesús, decimos Yehoshua. Y Cristo decimos Mesías, el Mesías Jesús, o Jesús el Mesías en vez de Jesucristo. O decimos Yehoshua Hamashiach, que es el nombre en hebreo. También vimos que no es hombre, como dice ahí el verso 1, él no es apóstol de parte de ningún hombre ni mediante ningún hombre. Entonces Yehoshua no es hombre. Y de ahí hemos visto el texto de 1 Corintios 15. También estuvimos viendo la definición de Dios, de Abba, todos esos conceptos. Cualquier cosa, vayan a los videos anteriores del estudio de Gálatas. Tenemos una primera y segunda parte. Esta estamos haciendo la tercera parte. Aquí me quería detener un poquito en algunos conceptos que surgen. Dice el verso 2, dice: a todos los hermanos que están conmigo. O sea, no hay mucha cosa que decir. Pero la segunda parte dice: a las iglesias de Galacia. Entonces ahí tenemos que ver. Tenemos la palabra iglesia. Iglesia, surge la palabra iglesia, que en el griego es eclesía. Y yo quería hacer una pequeña aclaración, que la palabra iglesia, eclesía, o sunagoge, sinagoga, como sale en el griego, ahí en el Strong dice sunagoge, que en español sería sinagoga. O sea, eclesía y sinagoga, iglesia y sinagoga son sinónimos, quieren decir lo mismo. Vamos a leer las definiciones y las palabras con las cuales se puede traducir, que dice el Strong griego. La palabra sunagoge es la 4864. Perdón. La definición es asamblea de personas. Esa es la definición de la palabra sinagoga, ¿no? Dice específicamente: una sinagoga judía es una reunión o un lugar. Se le dice a una reunión o a un lugar, por analogía como la iglesia cristiana, dice, ¿no? Se traduce sinagoga, sunagoge se traduce como sinagoga o como congregación. Así, en la Biblia Reina Valera, que es el Strong que siempre hace referencia a la Reina Valera, esta palabra sunagoge, la 4864 del Strong griego,
se traduce como congregación o sinagoga. Entonces, y después está la palabra eclesía, que es la 1577 en el Strong griego, que dice, la definición sería llamar afuera, es decir, en concreto, reunión popular, específicamente congregación religiosa, sea una sinagoga judía o una comunidad cristiana, de miembros en la tierra o santos en el cielo o ambos. Dice así, dice la definición. En Reina Valera dice que la palabra eclesía se usa para traducir como asamblea, concurrencia, congregación o iglesia. O sea, tanto la palabra sinagoga como iglesia en griego, que surgen del griego, quieren decir lo mismo, congregación, ¿no? Una congregación. En hebreo sería una quejilá, ¿ah? Un grupo de personas que se congregan. Ahora, hay algo que aquí se malentiende también, ¿no? Porque tanto para sinagoga como para iglesia, sinagoga se le llama al lugar donde se reúnen los judíos. Y no es el lugar. ¿Eh? Y iglesia se le dice al lugar donde se reúnen los cristianos. No es el lugar. El lugar sería una casa, un templo, un salón. Pero tanto sinagoga como iglesia se le denomina a un grupo de personas. Un grupo de personas. ¿No? Por ejemplo, si vamos a ver la palabra sinagoga, deriva de dos palabras que serían sun y ago, que quieren decir sun es con o junto y ago es conducir, guiar. Entonces, sinagoga sería conducir, guiar un grupo de personas que están juntas, que las conducen, las guían con un propósito. Lo mismo que eclesía. Eclesía viene de dos palabras, ek y kaleo, que quiere decir, ek es de o hacer y kaleo es convidar, invitar. O sea, entonces cuando vemos es invitar un grupo de personas que se reúne con un fin, con un propósito de estudiar las escrituras, en este caso, es una sinagoga, una iglesia, una congregación, una quejilá en hebreo. Entonces estamos hablando de lo mismo. Y aquí yo quería decir esto porque a veces se utiliza los traductores, no sé si es con mala intención o no, pero por ejemplo, si es algo que denota algo medio como malo, como que no es correcto, ponen sinagoga. Y si es algo que está bueno, ponen iglesia. Y si no les late para aquí ni para allá, la congregación. ¿Eh? A lo bueno siempre iglesia, principalmente en los escritos apostólicos, ¿no? En el testamento de los apóstoles, en el Nuevo Testamento. Si va hacia la iglesia, wow, es como cuando ponen la sinagoga de Satanás. Ustedes son la sinagoga de Satanás. Y no es tan así, no es que las sinagogas son de Satanás y la iglesia es de Dios, ¿no? Porque hay congregaciones, gente que se junta, se congrega con un mal propósito y gente que se junta, se congrega con un buen propósito. Entonces, hay que aprender, hay que sacarnos esa idea, me parece. Nosotros, como hijos de Elohim, creyentes en el Mesías Yehoshua HaMashiach, que es Elohim Yahvá, que somos su cuerpo, su congregación, somos miembros de su congregación, miembros de la iglesia, miembros de la sinagoga de él. Entonces,
nosotros somos la congregación, la iglesia, la sinagoga, las personas que creemos en el Mesías Yehoshua. Somos su cuerpo, dice. Nosotros somos miembros del cuerpo del Mesías. Entonces, yo creo que vamos a ser un poquito más amplios, tener los conceptos un poco, aclarar un poco algunos conceptos. Y porque, bueno, hoy día también, ¿no? Se ha hecho una distancia muy grande, ¿no? Con el tiempo en que la sinagoga es judía, la iglesia es cristiana. Pero en aquel momento, en el momento que nosotros estamos estudiando la escritura, y la escritura en el primer siglo, en los tiempos del Mesías, Yehoshua, Jesús, Yeshua, no había esa diferencia. Era la sinagoga del Señor. Ahora, después, con el tiempo y las conveniencias políticas y las divisiones y los romanos persiguiendo a los judíos y los creyentes que no eran judíos decían, ¿qué hacemos? Si nos identificamos con estos, nos matan. Y entonces empezó a separarse. Al separarse se empezó a perder lo que... Voy a hacer un adelanto ahí. Lo que dice Pablo después también, porque pasa por los dos lados. A veces se ve solo para un lado. Por ejemplo, en este caso de Gálatas, había un grupo de personas que agarraban y les decían a los hermanos, que lo vamos a ver ahí en Hechos 13 y 14, ¿no? Aquellos que venían detrás de Pablo predicando, cambiando el evangelio. El evangelio de la gracia lo cambiaban por el de las obras, ¿no? Los fariseos decían, si no hacemos toda la ley de Moisés, pero dentro de lo que ellos llamaban ley de Moisés estaba la Torá oral, porque tenemos ese tema que hay, está la Torá escrita, que es la de Moisés, la Mikra, se llama la Mikra, y está la Torá lleve al P, la Torá en la boca, la que venía oral, la tradición oral. Entonces los fariseos decían, todo es la Torá, todo viene desde Moisés, todo hay que guardarlo. Y entonces no hacían una diferencia de las cosas de tradición humana puestas por ellos mismos, por los hombres, y lo que venía de Dios, del Tanaj, de la Torá, de los 5 primeros libros de la Biblia, y de los profetas, ¿no? Entonces se hacía un entrevero. Entonces está esa parte en este caso, Pablo dice en el verso 6, ¿no? Me extraña que se hayan olvidado del Evangelio, que es algo también que en próximos videos vamos a seguir ampliando. ¿Qué era el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuál es el mensaje? Y también está, ahora vamos a leer ahí Romanos 13 y 14, el mensaje que da Pablo. Porque ese es el mensaje del Evangelio, el que Pablo les predica ahí en Hechos 13 y 14, ¿no? Parte del mensaje del Evangelio que Pablo predica, que es el que aquí dice, me extraña que se hayan alejado, se hayan dejado seducir y hayan cambiado el Evangelio. Entonces, pero hoy quería denotar una cosita, que hay dos formas ahí. En este momento, el Evangelio lo estaban cambiando aquellos que decían, no, aparte de que el Mesías dio su vida, de la gracia que Él te ofrece, tenés que circuncidarte y guardar toda la ley de Moisés. Pero cuando dicen toda la ley de Moisés, era todas sus costumbres humanas. Aquellas que en los evangelios vemos a Jesús discrepando con ellos con el lavado de las manos. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué recogen espigas en el día de reposo? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué sanás en el sábado? ¿Por qué haces trabajar cuando no se tiene que trabajar? Y esas son todas cosas que le habían agregado
a la Torá de Moisés. Eran costumbres de los hombres, tradición de la religión farisea, porque los saduceos y otros sectores religiosos judíos no tenían esas normas, eran los fariseos que tenían esas normas. Y aquí, por ejemplo, podemos leer el problema ese, adelantándonos un poquito, el problema que tenía, que surge ahí en Hechos 15, el problema que surge en Hechos 15 es, dice Hechos 15:1, y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema era que ahora se estaban dejando la gracia del Mesías y circuncidándose para salvación. Que nosotros sabemos que no, la circuncisión no es para salvación. La circuncisión es la señal del pacto. No es que la circuncisión haya quedado abolida. La circuncisión no quedó abolida. Nunca vemos en el Nuevo Testamento que se haya abolido. No, lo que sí, la circuncisión no es para salvación. La circuncisión es la señal del pacto. Nunca fue la circuncisión señal para salvación. Y ahí vemos cuando está esto, Pablo dice, a ver, Abraham era circuncidado cuando recibió la gracia, cuando fue elegido, cuando Dios lo llamó. No, no era circuncidado Abraham. Entonces, ¿es para salvación? ¿La circuncisión es para salvación? No, la circuncisión es la señal del pacto. Cada varón, llegado su tiempo, que Dios le pida, que lleguen en el compromiso con el Eterno, sentirá, verá si tiene, si lo hace o no. Cada uno va a tener que tomar esa decisión si se circuncida o no, pero no es para salvación, es un tema personal de uno con Dios, llevar esa señal en la carne que ya se hizo en el corazón. Porque ahora, ¿qué sentido tiene que yo me circuncide, pero mi corazón no ha sido circuncidado? Ninguno, ninguno. Ahora, aquellos que han circuncidado Dios su corazón, que llegan a un compromiso con el Eterno, y sienten de que tienen que circuncidarse en la carne, bueno, está bien, no hay ningún problema. Y aún si yo digo, si algún hermano no siente de hacerlo por miedo, por no sé, por dudas, bueno, no lo haga, porque no es por obligación y no es para salvación. El Señor le dirá, Él pondrá en el corazón de hacerlo o no. Pero aquí también yo quiero extenderme un poquito, porque así como estaban estos judaizantes, estos creyentes en el Mesías que decían que también había que guardar toda la ley y aún la oral, y tenían que circuncidarse como el rito de Moisés decían para ser salvos, que no, la salvación, repito, la salvación es por la gracia, por la obra del Mesías en la cruz. Él dio su vida por nosotros. Eso es lo que nos salva. Él entregó su vida para salvar la nuestra. Nosotros no podemos hacer nada, absolutamente nada para ser salvos. Y ese es otro temita que quería tocar. Pero antes de ir a ese temita, quiero continuar con esto. ¿Qué pasó? Porque después, con el tiempo, se separa la iglesia gentil de los judíos por contextos políticos, persecuciones de los romanos y un montón de cosas en el siglo segundo, tercero. Entonces la iglesia gentil empieza a agregar cosas en los concilios. En el tercer siglo empiezan a ver, si Jesús es verdad, es Dios, pero también es hombre.
Entonces agregaron el verdadero Dios y verdadero hombre, que eso no existe en las Escrituras, pues ya lo hemos visto en el estudio anterior que hemos hecho de Gálatas. Entonces, en el concilio, eso fue agregado en el tercer siglo. Después de ese concilio, en el 381, creo, en el concilio de Nicea, creo que fue, agregan, bueno, pero también vemos ahí el Espíritu Santo. También es la tercera persona, es una triada, como ellos estaban acostumbrados por los griegos a ver de a tres dioses, Nimrod, Semiramis y Tamuz, y fulanito, fulanito y fulanito. Está Zeus, Epafrodita y entonces, y Apolos entonces también tenemos que estar muy atentos porque en los concilios de los gentiles que habían obviado, no habían invitado, o también los judíos de aquella época que creían en el Mesías, no se habían dignado a participar de esas cosas de los gentiles, empezaron a agregarse cosas. Ya en el primer siglo surge el agnosticismo con Filón de Alejandría. Entonces, las congregaciones en el segundo siglo empezaron a contaminarse de dogmas. Empezaron a elaborar doctrinas, dogmas, creencias, que tenemos que hoy nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos, de una forma honesta, revisar si todas aquellas doctrinas entre comillas, de los padres de la iglesia, aquellos llamados padres de la iglesia, son verdad, porque se alejaron de los conceptos hebreos, se alejaron de los conceptos de la cultura hebrea y empezaron a interpretar todo de forma filosófica, ¿no? De ahí está que hoy quería tocar, por ejemplo, ya vimos el tema de sinagoga e iglesia. Se hizo una separación tan grande, la sinagoga de los judíos, la iglesia de los cristianos, pero es lo mismo, es lo mismo. Entonces, también tenemos que ser honestos con nosotros mismos hoy día, que estamos volviendo a revisar esas enseñanzas que venían de parte de judíos, porque los que escribieron el Nuevo Testamento son judíos. Escribieron en griego, pero con un pensamiento judío. Escribieron de la fe, pero de la fe pensando en hebreo, pero escrita en griego. Por ejemplo, los traductores traducen la fe como algo que depende del hombre. Es mi fe. Y en sí, la fe no es del hombre. Es la fe de Elohim, es la fidelidad de Dios. Porque también si vamos a la palabra fe, es fidelidad. Y es como cuando se presta el texto también en Gálatas, Gálatas 3, verso 11, dice, nadie es justificado por las obras de la ley. Esto es evidente, que vos podés guardar toda la ley, pero no sos justificado por eso. ¿Por qué? Porque el justo vivirá por la fe, dice acá. Pero, a ver, según Gálatas mismo, hay... me gusta más el capítulo 2 de Efesios, por ejemplo. ¿Hay algún justo? Aquí dice, el justo vivirá por la fe. Y este texto lo toma Pablo. Vamos a ver de dónde lo saca Pablo, porque Pablo no se lo inventó. Pablo lo toma de Habacuc. Habacuc 2:4 dice, el justo por su fe vivirá. Y yo aquí siempre tengo anotado en mi Biblia, en el medio de la Biblia mía, trae, a ver si les muestro ahí,
trae las anotaciones y trae algunas palabras que puedan ser traducidas diferente. Y acá cuando pone la palabra fe, pone fidelidad. Entonces dice, el justo por su fidelidad vivirá. O sea, el justo por la fidelidad de Dios vivirá. Pero una de las cosas que yo me he preguntado, y estudiando con el hermano Eric de Jesús Rodríguez Mendoza, que les recomiendo su canal, un día él comentaba ese texto y lo seguí revisando y es tal cual, porque dice, él lo traduce ese texto, el justo por la fe vivirá, sería el justificado por su fidelidad, este vivirá. Y es así, mi hermano, porque, a ver, si nosotros unimos la escritura, ¿quién es justo? Si, por ejemplo, Efesios capítulo 2 dice, y Él os dio vida juntamente con Él, ¿no? Porque estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y dice, y no hay justo ni aún uno, ¿no? Estábamos perdidos, y en el verso 8 dice ese texto que todos sabemos, ¿no? Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fidelidad. ¿De quién? ¿De mi fe? Ahí dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. ¿De la fe de quién? ¿Por la mía? Si yo, si tengo que elegir yo, elijo la carne. Elijo el pecado, elijo el mal. No elegimos por nosotros mismos el bien. Entonces, no somos justos, somos justificados. Y eso lo dice la Escritura por todos lados. Somos justificados ¿por quién? Por Él, por su gracia. Ese es otro tema que va con la gracia. Porque yo era injusto, yo era pecador, yo no tenía salvación. Él me regaló, primero me justificó, Él pagó el precio por mí, Él me dejó sin deuda, Él me dejó en cero, yo pagó toda mi deuda y quedé en cero. Ahora yo tengo que evidenciar eso que Él hizo por mí. Él, por fidelidad a sus promesas, que Él dijo que nos iba a salvar, Él nos salvó. Ahora, creer nosotros en Él, es evidenciar lo que Él hizo por mí. Eso es creer. No es que yo creo, yo tengo fe, porque yo no tengo nada. Lo que tengo es porque Él me lo dio, porque dice que Él es el que produce el hacer y el querer por su buena voluntad en nosotros. Él circuncidó nuestro corazón, cortó lo que no servía, sacó la maldad, nos puso su palabra en nuestros corazones y ahora yo tengo que evidenciar lo que Él hizo conmigo. Es como dice Santiago, muéstrame tu fe, a ver qué tal, pero yo te voy a mostrar mi fe por mi fidelidad. Yo te voy a mostrar la fidelidad de Dios para conmigo, siendo yo fiel a Dios en las obras. Dice ahí el texto, bueno, quiero volver un poquito ya que se dio el texto de Efesios capítulo 2. Es tremendo este texto, ¿no? Cuando dice ahí, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fidelidad. Esto no es de vosotros, o sea, no es tuyo, sino que es un don de Dios, es la fidelidad de Dios para contigo. Es como en los textos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando dice el Señor, tu fe te ha sanado. No, es la fidelidad de Dios para contigo te ha sanado. ¿Tu fe te ha salvado? No, la fidelidad de Dios para contigo te ha salvado. Es Él, es por Él y para Él
y por medio de Él, y todo es por Él, no es por nosotros, ¿no? Y dice el texto ahí en Efesios 2:9, sigue, no por obras para que nadie se gloríe. Aún estoy en desacuerdo con eso de que el libre albedrío. Yo puedo elegir creer o no creer. No, tú no puedes elegir nada. Porque si Dios no te toca, nunca lo elegirías. Estuvo, y todos decimos, no, yo si viviera Jesús acá lo elegiría. Mentira, todo haríamos como pasó en el primer siglo. Lo crucificaríamos. Si no hubiese pasado nada y hoy viniera Jesús, estaríamos en la misma posición. Lo crucificaríamos. Todos diríamos, sí, crucifíquenle, crucifíquenle. Si es que no es que Él toca tu corazón y te cambia, no hay cambio. No es decisión humana, porque aún estaríamos sin gracia. Si tú dices, te dicen, bueno, acepta a Jesús, tú tenés la posibilidad de aceptar o de rechazar. Mentira. Tú no tienes ninguna posibilidad de aceptar o de rechazar. Si tú le aceptas es porque Él vino y te abrió los ojos y le viste. Y después que le viste, ya la decisión no es tuya, es que le viste. Es la gracia de Él. Tú no le elegiste a Él te eligió a ti. Como dice Juan 1:12 y 13. ¿No? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el privilegio de llamarse hijos. Pero esto no es por voluntad de carne, ni de varón, ni de nadie. Es por voluntad de Dios, es obra de Él. ¿Pero para qué? Y ahí tenemos el verso 10 del capítulo 2 de Efesios. Dice, porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yehoshua para hacer buenas obras. ¿Cuáles? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. ¿Cuáles son las obras que Dios de antemano nos mostró, nos enseñó, nos dijo que teníamos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son? Sus mandamientos. Hoy en día no sé cómo se toma eso. A ver, ay, Dios preparó nuevas obras para mí. ¿Y qué andamos orando y pidiéndole a Dios? Y revélame, que baje un ángel del cielo y me diga cuáles son las obras que tengo que hacer. Mi hermano, Dios no anda escondiéndose. A ver, ¿qué es lo que Dios preparó para ti? Lo mismo que preparó para todos, las mismas buenas obras, el mismo deber ser, la misma justicia, que caminemos en la escritura, en la palabra. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida hacia el lugar santísimo, hacia el templo, hacia la presencia de Dios, hacia el árbol de la vida, es el mismo, Y está claro, caminar en su verdad, en su palabra, en su justicia, en lo que Él enseñó, en lo que Él vino a decir. Muchas veces lo tomamos como filosófico y andamos buscando cuál será la voluntad de Dios y queremos ver que algún profeta o apóstol nos declare palabra de Dios y nos diga qué tengo que hacer. Hermano, lee la Biblia y actúa en consecuencia. Lee la Escritura y vive conforme a la Escritura. Deja el adulterio, deja la fornicación, deja la mentira, deja de deshonrar a tu padre y a tu madre. Guarda el día de reposo para santificarlo. Honra a Dios, deja la idolatría. Volviendo un poquito a Gálatas. A esa parte le echamos la culpa a los judaizantes que nos quieren hacer circuncidar. Pero después, 4 siglos después, nos pusieron el 25 de diciembre, el cumpleaños de Jesús.
Y a eso no decimos nada. Están los creyentes en el mundo, millones, que creen en Jesús y festejan el cumpleaños de Tamuz el 25 de diciembre. Celebran el 31 de diciembre la fiesta del Dios de las dos caras, Janos, el que mira para el futuro y el que mira para el pasado. Y todos se revisan qué hicieron en el año y se planifican qué van a hacer el próximo año. Mis hermanos, eso es como cuando dice Pablo, no participéis de la mesa de los demonios. Era cuando los griegos y los romanos y los gentiles participaban de las comidas a los dioses paganos. La comida del 24-25 de diciembre es a un dios pagano. La comida del 31 y el 1 de enero es a un dios pagano. Pero para eso no se dice nada. Pero a veces los que estamos predicando o enseñando que hay que volver a la Torá, volver a los mandamientos de Dios, volver a las fiestas del Señor y dejar las fiestas paganas, a eso se nos tacha de judaizantes. Nosotros somos los judaizantes. De esos que hablaba Pablo. Pablo, ¿viste? Habla que no. Y hoy día se ponen, no, si un ángel o yo mismo, un evangelio diferente. Pero mi hermano, no es un evangelio diferente al que crees hoy tú. O sea, un evangélico, un pentecostal, un bautista, un testigo de Jehová, un mormón, dice, lo que yo creo hoy, si se aparece un evangelio diferente, no tengo que salir de mi evangelio, porque tengo la sana doctrina. Mentiras, mi hermano, no tienes la sana doctrina. La sana doctrina era la que estaba en el primer siglo, con los discípulos. La sana doctrina era la que Pablo estaba predicando, la que no viene adulterada, la que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, esa enseñanza, esa sana doctrina, porque esa palabra sana doctrina solo aparece en las cartas de Pablo a Timoteo y a Tito. Y a Timoteo y a Tito le dice, principalmente a Timoteo le dice, esa que te enseñó tu mamá, esa que aprendiste con tu abuela, esa que leíste en las escrituras. ¿Y qué eran las escrituras en el primer siglo? Esas escrituras que fueron los hermanos de Berea a corroborar, a ver si Pablo decía la verdad. Esas escrituras donde el maestro Yehoshua, nuestro Mesías, nuestro Dios, nuestro Elohim, habló con esos hombres en el camino a Emaús, mostrándole por las escrituras, por la palabra de Moisés, y después estuvo 40 días con sus discípulos demostrándoles por las escrituras que Él era el Señor, que Él era el enviado, que Él era Dios. Entonces, hoy día estamos con los dogmas, con esos pilares dogmáticos religiosos, todas las religiones, metemos a todos dentro de la misma bolsa. Y nos cuesta tanto porque esas son las sanas doctrinas. Esa es la sana doctrina. ¡Mentira! Esa no es los dogmas de los hombres de las religiones de hoy día no son la sana doctrina. La sana doctrina es la que Pablo le dice a Timoteo. Esa que aprendiste de tu abuela y de tu mamá. Esa que estudiabas todos los fines de semana en la sinagoga. Como dice Pablo en el capítulo 13 de Hechos. Vamos a hacer una referencia ahí, porque estamos hablando el verso 3, el verso 3 de Gálatas, que Pablo dice las iglesias de Galacia. Y aquí tenemos que ir, después de toda esta introducción que hice, que el Señor, me guió por ese lado, bendito sea Él. Él estará hablando a alguien. Pero Pablo, ¿no?, dice en el capítulo 13, cuando llegan a Antioquía de Pisidia, en el verso 15 del capítulo 13 de Hechos, dice, después de la lectura de la ley y de los profetas.
Después de la lectura entraron en la sinagoga, se sentaron y después de la lectura de la ley, la Torá de Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia, y de los profetas, ¿no? Dice que el oficial de la sinagoga les mandó decir: hermanos, si tienen algunas palabras de exhortación para el pueblo, hablad. ¿No? Y eso, cuando dice ahí la lectura de la ley y de los profetas, es la porción de la parashá semanal que nosotros leemos y de la Haftará. El estudio de la parashá, que es la porción de la Torá de los 5 primeros libros, que está dividida en 54 porciones, que se estudia una cada semana del año, y la de la Haftará, la porción de los profetas que estudiamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se va cerrando todo esto? Mis hermanos, tanto los judaizantes que querían obligar a la circuncisión para salvación, como después los padres de la iglesia y los concilios consecutivos en el segundo, tercer, cuarto, quinto y siglo, que agregaron un montón de dogmas. Todo eso estaba fuera del Evangelio. Es lo que Pablo dice, que estoy tan maravillado, tan asombrado, que se hayan alejado del Evangelio, de la buena, de la sana doctrina, de la Escritura, que hayan dejado lo que les enseñé, la salvación que viene por medio del Mesías. Dios hecho, Dios que vino en carne, no hecho, Él vino en carne, con un cuerpo celestial, como lo vimos en los videos anteriores de Gálatas, que dice ahí en 1 Corintios 15, y que se disminuyó, como dice el Salmo 8. Entonces, nos alejamos de la doctrina, de la Escritura, por dogmas humanos o por guardar cosas humanas. Entonces, hoy quiero exhortarles, mis hermanos, a volver a la sana doctrina, volver a la Escritura, volver a las enseñanzas de la Escritura, dejando los dogmas y las doctrinas inventadas por los hombres. Y quiero terminar leyendo la primera parte del capítulo 13 hasta el verso 15, porque después ahí viene el discurso de Pablo, cuando hace el discurso en la sinagoga que le invitan, y ahí está la predicación, el evangelio que él predica. Entonces, en el próximo video vamos a estar viendo el evangelio que Pablo predica, ¿no? Y dice el capítulo 13 de Hechos, que es donde mencionan su primer viaje misionero. En el primer viaje misionero de Pablo, ¿no? Es donde él funda las iglesias de Galacia, a las cuales después les manda la carta. Y dice así Hechos 13:1. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manahem, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Ruach de la Santidad dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, de orar y de haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos, pues, enviados por el Espíritu de la Santidad, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Llegando a Salamina, proclamaban la palabra de Elohim en la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Hombre inteligente, este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimas, o sea que era el mismo mago que antes mencionamos como Barjesús, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía, tratando de desviar de la fidelidad al procónsul. Entonces Saulo,
llamado también Pablo, lleno del ruaj de la santidad, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora, he aquí, la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quién lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó maravillado en la doctrina del Señor. De aquí viene después el verso 13, dice: Pablo y sus compañeros zarparon de Pafos, que es la isla de Chipre, y llegaron a Perge, que es la parte de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Juan aquí es el que es Marcos, que después regresa a Jerusalén. Los dejó. Mas ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Y aquí viene el verso 15 que habíamos leído. Después de la lectura de la Parashá y de la Haftará, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿No? Y aquí viene lo que predica Pablo allí en Antioquía de Pisidia, el mensaje del Evangelio, ese que después vinieron los judíos y lo trastocaron, el mensaje de la gracia. Y me quedaba también definir un poquito la palabra gracia, que tengo anotado porque quiero terminar con esto, unos minutitos más. Ya son 45 minutos. Ya 5 minutitos y estamos. Que queremos hacer los videos que sean entre 40 y 45 minutos. Más de 50 minutos no. Definimos la palabra gracia. Por ejemplo, que está la palabra gracia en hebreo y la palabra gracia en griego. Y hay un pequeño toquecito que a veces hace una diferencia lingüística, porque la palabra gracia en hebreo es gen, es el Strong 2580, que la traducen en su definición, dice gracia, bondad o favor. No, en la Reina Valera la traducen como el favor, la gracia, o a veces ponen misericordia como gracia. Pero no me gusta mucho la palabra misericordia, sino diría bondad o piedad, porque la palabra misericordia viene de tener lástima. Yo te tengo lástima, obro por lástima, no por amor, ¿no? Y Dios dice que Elohim es Hurrahamín, Dios obra por amor entrañable, ese amor de padre, de madre que sale de las entrañas, ¿no? Esta palabra deriva en el hebreo de Hanán, que es, en la definición de Hanán, dice inclinarse en bondad hacia un inferior, favorecer, conceder, o sea, uno superior que tiene un favor hacia un inferior. Por ejemplo, un rey que hace un favor hacia un súbdito. Que ese concepto es muy, muy tremendo porque es Dios soberano, Rey del universo, que otorga gracia, un favor inmerecido a nosotros, que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Esta palabra se traduce, ¿no?, como apiadarse, compadecerse, favorecer, hacer merced, piedad, ¿no? Una súplica de intercesión contra otro. O sea, es de Dios del superior hacia el inferior. Eso se entiende en el concepto hebreo cuando los discípulos hablaban de la gracia, hablaban en ese concepto, el favor de Dios para con nosotros, de Él para con nosotros. Es lo mismo que la fe, la fidelidad de Dios para conmigo. No es mi fidelidad hacia Dios. Ay, yo por la gracia de Dios le acepté como mi Salvador. No, no tengo ningún mérito. Yo no le acepté nada. No es mío. Es el favor de Él, inmerecido para mí.
Yo no me lo merecía. Y eso es una diferencia que tiene con la definición de gracia en el griego, porque la gracia en griego, que sería charis, en el Strong 5485, dice definición: gracia como gratificante, de manera de acción, abstracto o concreto, literalmente, figuradamente o espiritualmente, especialmente la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida, inclusivamente gratitud. Esto es lo que dice. O sea, es como algo figurativo, espiritual, literal, una influencia divina sobre el corazón, ¿no? Pero después en la Reina Valera dice que se utiliza, por ejemplo, dice la palabra después ahí en el Strong, dice merecer, aprobación, aprobar, congraciarte, donativo, favor, gozo, gracia, gratitud, mérito. O sea, pasa a ser como un mérito. Yo tengo el mérito de que acepté. Era mi fe, yo tuve una fe grande porque con toda mi fe que tengo, y pasa a ser algo, no algo objetivo, algo fijo, algo que es real, que es que el Dios superior, el Dios infinito, el todopoderoso, aquel que no me necesitaba para nada, tuvo la gracia, tuvo el amor entrañable para con la humanidad, y él mismo se dio a sí mismo, no estimando como ser ese ser superior, sino que se despojó de su gloria y se redujo hasta la mínima expresión que él pudo para poder estar con nosotros y salvarnos. El árbol de la vida que vino a darnos vida. El Señor de todo el universo que vino a darse por mí, que se hizo siervo y se humilló hasta lo sumo. Esa es la gracia de nuestro Elohim eterno, el amor que Él tuvo para con nosotros. No es meramente un favor, bueno, un favorcito, no, es todo. Entonces, en el concepto hebreo de la gracia hay mucho más potencia. Es como en el concepto de Padre, el concepto de Elohim, de Dios, como el poder. En el griego la palabra Dios, luz, viene del, bueno, aquí el luminoso, el wow. Pero en hebreo es del poder, el poderoso. El que tiene todo el poder, el dueño de todo el poder. Entonces, es lo que estamos tratando de transmitirles, hermanos, los conceptos de qué significan las cosas. Súper importante para cuando leamos la Escritura, poder entender la palabra de Dios y ponerla por obra. Si sabemos mucho y no hacemos nada, no tiene sentido, gente. No tiene sentido, familia. Vamos a hacer, a poner por obra la palabra. No por merecimiento para salvarnos, ni para obtener algún mérito, ¿no? Porque, hermanos, hay algo que hasta está contaminado todo el mundo la gente piensa por ejemplo, un político. ¿Qué mérito que tuvo este alcalde que hizo todas las calles nuevas acá? Asfaltó todas las calles que eran de tierra. ¡Qué mérito, bárbaro! ¡Qué grande! No, mi hermano. No tuvo ningún mérito. Solo hizo lo que tenía que hacer. En vez de robarse la plata, tenía que hacer las calles, poner iluminación, hacer los desagües de agua. Eso no es ningún mérito, no es para aplaudirlo, si solo hizo lo que tenía que hacer. Para eso se le puso en ese cargo, o para eso él se ofreció al cargo y lo votaron y solo hizo lo que tenía que hacer. No hay ningún mérito.
El Eterno nos ha llamado, nos ha salvado para hacer lo que tenemos que hacer, que es guardar su palabra, no mentir, no robar, no meterse con la mujer del prójimo, honrar a tu padre y a tu madre, honrar a Dios, no ser idólatra, dejar el paganismo. O sea, a ver, mis hermanos, es sencillo, ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios son los primeros 4 mandamientos. Amar al prójimo son los otros 6. Y después todas las reglas que viene detrás es cómo se desarrollan esos 10 mandamientos. Por ejemplo, el mandamiento número 7, no harás inmoralidad sexual. Lee Levíticos 18 y ahí te dice todas las cosas que son inmoralidades sexuales. Entonces las lees, todo esto tengo que guardar de no hacer. Y cuando te enfrentes a un problema de inmoralidad, anda y lee y comparás y decís, no, esto no lo puedo hacer. Punto. Sencillo. Eso es guardar la escritura, eso es vivir conforme, pedirle la guía del Ruach de Dios, la mente de Dios en nosotros, el pensamiento de Dios, el poder de Dios, la palabra de Dios en tu mente, para que puedas caminar en la verdad. Como dice el texto, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. ¿Qué es la justicia de Dios? El debido proceso de las cosas. ¿Qué es el debido proceso? Y para eso estudiamos la escritura, las leyes, los mandamientos, las ordenanzas. Y si obedecemos las leyes, los mandamientos, las ordenanzas, vamos a tener las promesas, las añadiduras. Por añadidura va a venir, Dios te va a dar. No porque vos te lo merezcas, sino porque hiciste el debido proceso y Él dejó establecido de que si hacías el debido proceso, vas a cobrar. Es como un alcalde, si hace bien las cosas en las próximas elecciones, se propone como de vuelta alcalde y lo vota la gente. Pero el mérito, no tiene ningún mérito. El presidente de la República que hizo grandes cosas, wow, aplaudirlo. No, estaba para eso. El pastor que, wow, que... Mi hermano, no hay que aplaudir a nadie. Yo te estoy transmitiendo lo que he aprendido de la escritura y no me tenés que aplaudir ni nada. Tenés que honrar al Padre. Él es el que hace las cosas. Nosotros solo estamos haciendo lo que el Eterno nos está mandando a hacer. A unos le dio unos dones y a otros le dio otros. Bueno, hagámoslos. Pongámonos a las órdenes del Padre para edificación del cuerpo del Mesías. Para la edificación del cuerpo del Mesías. Mis hermanos, bueno, les dejo con esto, con esa exhortación. No es por mérito, es por gracia. Hagamos las cosas sin esperar los aplausos. Para la honra, para la gloria de nuestro gran Dios y Señor Yehoshua HaMashiach. Shalom, shalom familia, y espero que este video les sea de mucha bendición, y aquellos que quieran compartirlo, cortar partes, está a las órdenes de ustedes, hagan como ustedes gusten, mis hermanos. No estamos limitando nada, que todo sea usado para la gloria y honra de nuestro Elohim. También si pueden suscribirse al canal de YouTube, buenísimo. Así, si superando los 50 suscriptores ya podemos empezar a hacer algunas transmisiones en vivo con preguntas y cosas que queremos hacer para los hermanos. Así que bueno, un placer de mi parte. Mi nombre es Osvaldo Licidini. Nosotros estamos en la congregación Filadelfia, aquí en Uruguay, en la República Oriental del Uruguay, en el cono sur de Latinoamérica. Shalom, shalom familia, bendiciones.